próximo martes. El señor aquí, cerramos todo, estamos presentes. Enriquece se puede ver en el grupo y la señora allí también. ¿Okay? De no desear repasar, no es obligatoria esta sesión. Pero de desear repasar, pues estarán presentes aquí con su mente y su inteligencia. Que es solamente así que se puede aprovechar esta sesión. ¿Okay? Sirve la sesión para ustedes asesorar. Cierra, por favor. Todo cerrado. No estamos tomando puntos. Profesora, el examen dice el martes, no era jueves. No, el jueves. Sí, okay. Sí, porque ¿qué sucede? Que de ustedes tener su libreta abierta, todo el mundo va a esperar que alguien bobo dé todas las contestaciones por haber estudiado todo y que ellos parasíticamente, vampirísticamente, como ¿verdad? Aquella que te chupan la sangre, vayan a tomar apuntes para así evitar el estudio. El repaso es diferente. El repaso es un asesoramiento de dónde está el grupo, cuán amplio se ha hecho el olvidatorio en su mente, cuánto se debe desempolvar ese olvidatorio para reconvertir alguno del espacio del olvidatorio en espacio de memoria profunda y amplia. Y entonces, y también para asesorar el grupo y también para ustedes asesorarse dentro del grupo mismo. ¿Okay? No es un camino más corto para evitar la preparación necesaria para salir bien. No, eso sería en contra de la ética, de la enseñanza, sería en contra del mismo motivo de nosotros estudiar la humanidad. Por ende, pues, si somos seres tan malos que hay que estudiar, mejor que desapareciéramos del planeta. No hay nada que estudiar en eso. Si somos algo que vale la pena estudiar, como en un curso de humanidades, debemos comportarnos de manera ética y respetuosa. No debemos estar aquí para explotar a aquellos que hacen el trabajo. Ok, debemos participar todos y todas dentro de ese trabajo. Si no, nos convertimos en una sociedad en que aquellos que hacen el trabajo, en ver que darle respeto y reconocimiento, se va a considerar como alguien que es fácil de explotar. Y así que llegamos a una sociedad donde la gente con menor mérito tiene más poder. ¿Es deseable eso? Ok, entonces no estaremos participando, siendo cómplices en alguna acción de ese tipo. Entonces, lo que me interesa hacer es primero escuchar preguntas. Si hay preguntas acerca del examen, ¿qué? Algo que ustedes... ¿Va a ser del libro completo o va? Sí, va a ser del libro completo y de todas las lecturas, pero con énfasis en la segunda parte, siglo XIX y siglo XX, incluso el periodo revolucionario. Eso es. ¿Okay? Entonces, es importante empezar a estudiar repasando la primera parte. Yo siempre aconsejo de empezar a estudiar con su copia del examen de antes. ¿Verdad? Averiguar los errores, por qué hice el error, cuál era la contestación justa, autocorregirse y empezar ese repaso de allí, ¿okay? Ir a la fuente, allí donde hay problemas serios que ustedes todavía se confunden, y después estudiar la segunda parte, para así alcanzar un conocimiento integrado de todo y estar preparado. Siempre hay un énfasis en la segunda parte, pero sí es un examen inclusivo. ¿Alguna más pregunta? Con la lectura, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Va a ser la parte de identificación? Sí, hay dos partes. Una de escoge múltiple, una de identificaciones, son 10 identificaciones. La mayoría son de la última parte. La mayoría, no todas. ¿Okay? Así que puede haber una sorpresa de algo que es de antes que uno debe reconocer y ubicar. ¿Okay? Yo te voy a decir las fechas que tenemos que dar énfasis, ¿sabes? No, porque en el repaso que vamos a hacer, vamos un poquito a asesorar dónde estamos y hacer ese mismo repaso. Porque de fecha importante, porque las fechas de la primera parte, aquí van a
a aparecer, pero no en cuanto a fecha, sino en cuanto a siglo o medio siglo, principio, mediado o finales del siglo. ¿Okay? Las fechas de la segunda parte aparecen y vamos a hacerlo en el mismo repaso, porque son fechas principalmente del siglo XIX y siglo XX. ¿Ok? Y allí vamos a ver que mano a mano que nos acercamos al presente, el tiempo se expande un poquito. Cuando estamos estudiando el mundo antiguo, a veces mucha gente a un curso universitario, los 1000 años de la historia de los griegos se reducen a un momentito en la historia de Atenas, en el periodo clásico. Mano a mano que nos acercamos, por ejemplo, el siglo XX ya estamos hablando de décadas. En el siglo XIX estamos hablando de comienzos, mediados, finales del siglo. En el siglo precedente es un poquito más genérico. Y entonces vamos por siglos. Siglo, medio siglo, principio, mediado o finales. Y para el siglo XX, décadas. ¿Okay? En cuanto a fecha específica, fecha clave, como la fecha clave que yo enseño en la primera parte, no tanto. ¿Okay? Claro, que espera que sepan comienzo y finales de las guerras mundiales, son fechas muy importantes para su propio estudio. ¿Okay? Algo más. La tercera parte no se da. Es decir, cada identificación vale 5 puntos y las preguntas son who, where, what, when, why. Okay? Who, autor, where, dónde, what, título, when, cuándo. Y después hay la última pregunta que es why. Y allí hay espacio por una oración en la que ustedes expresen según ustedes cómo se puede conceptualizar la relación de ese excerto al mismo contexto del curso y el periodo histórico. ¿Okay? Una oración. Esa oración puede contener varias palabras importantes, conceptuales, que sirven para describir ese excerto, ¿okay? Pero debe ser una sencilla oración, no un mini ensayo. Solamente una oración vamos a leer. ¿Okay? En cuanto a los conceptos, que yo doy un listado para el primer curso, primer examen, aquí no, porque muchos de los conceptos que salen de la discusión misma de repaso, y porque esa es un poquito una herramienta para ustedes aprender a estudiar. En ese examen yo espero que ustedes mismos vayan organizando su concepto. Qué importante que yo sepa qué significa. Puedo pasar ese examen si no sé qué es la Guerra Fría. ¿Okay? Ustedes mismos van interrogándose a cuáles son los conceptos que son esenciales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que puedo contestar? Entonces, si quieren, podemos empezar ese repaso, ¿verdad? Y estaremos mirando a palabras así. ¿Qué significa? ¿Dónde la ubicamos? ¿Eh? ¿Cuál es nuestro referido? Por ejemplo, la primera es la ilustración. En inglés, enlightenment. ¿Dónde ubicamos ese movimiento? ¿Cuál es el siglo que se caracteriza por este movimiento? El siglo XVIII. ¿Okay? ¿Por qué el siglo XVIII? O sea, ¿solamente viene de memoria esta noción o viene porque hay un motivo que la Revolución Francesa, que al terminar del siglo empieza esa revolución que en práctica una actualización de mucho del pensamiento de la ilustración? Absolutism. ¿Dónde ubicamos ese concepto, ese tipo de gobierno? En Francia, ¿sí? ¿Y cuál es la época? Siglo XVI, XVII. Pues XVI no, todavía no. XVII es el periodo de más auge, ¿verdad? Siglo XVII es el periodo de más auge. Porque el siglo XVI es todavía un siglo de construcción del Estado, en que no esa centralización del poder no es tan absoluta. Mientras que el siglo XVII es ese siglo de completa centralización del poder. El siglo también del rey Luis XIV y de la obra que hemos leído. Cuando hablamos de la reforma protestante, Reformation, ¿de qué siglo estamos hablando? Sí, de Martín Lutero, la reforma protestante.
el 17. No. En el 17 ya está estabilizado un poquito. Fue el 18 y 19. No. Fue antes. No, la reforma protestante, señores. Es que es un olvidatorio. Yo sé que es Martín. No es que fue 15, Martín no Lutero, es 15. 16. Es parte del Renacimiento, pero acuérdense que el Renacimiento dura 3 siglos. El siglo XVI. ¿En qué año postea su tesis Martín Lutero? ¿Quién se acuerda de ese año? Ahora dice 20. ¿Ah? ¿1500 cuánto? 70 y algo. ¿Sí? No, ¿No? Pero no sé. 1517. Esa era una fecha clave. ¿Se acuerdan? ¿No? Es una fecha clave. ¿Por qué? Porque es útil. Porque uno dice, pues, es el comienzo del movimiento protestante. En realidad ese movimiento sigue a lo largo del siglo XVI, ¿verdad? Con muchas variaciones, porque hay el anglicanismo, hay el luteranismo, hay el calvinismo, hay las persecuciones de aquellos que son mucho más heréticos, que en realidad a veces los destruyen, como los hugonotos, ¿no? Hay muchas, es un siglo de grandes luchas de religión, hay la contrarreforma, todo eso pasa dentro de ese siglo XVI, ¿okay? Reformation. Cuando estamos hablando del periodo en que los europeos expanden su dominio territorial en África y en Asia, no a puestos comerciales, dominio territorial, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Cuál es el siglo en que eso se da? Tiene que ver bastante con Napoleón, de manera un poquito indirecta. ¿Cuál es el efecto de Napoleón en América Latina? Él da él lo regala. Porque él lo que quiere es conquistar Asia. No, que está un poquito brincando. Él regala ¿qué? Regala Luisiana. Toda la parte central de Estados Unidos lo concede con un precio del Louisiana Purchase para expandir las 13 colonias hasta el Mississippi, ¿no? Okay. Entonces, eventualmente el efecto de la Revolución Francesa en el imperio español, ¿cuál es? ¿Qué sucede en América Latina? Haití se el primer país que se independiza. Sí, el primer país son las sí, y las colonias de España, ¿qué hacen eventualmente? ¿Siguen dominadas por España o no? No, se siguen los pasos de la Revolución Francesa y solamente se Exacto. quedan igual que sí. Así que se acuerda el movimiento de Simón Bolívar, que quiere también crear, bajo un principio ilustrado, una federación de estados en América Latina. Eso nos da, pero cada colonia se independiza. Así que las Américas quedan independientes. ¿Okay? Comienza el siglo XIX, las Américas no son más colonias de los europeos. ¿Dónde van los europeos a buscar territorio para su cosecha de plantaciones? ¿Ah? Asia y África. Así que ese es el periodo de gran empuje para ese dominio Eso fue el siglo territorial. XVIII, Más 19 que 18. Más 19 que 18. Recuerden que en el siglo XVIII todavía los franceses tenían Haití. Haití era la gran plantación. Le proveía casi todo. Así que no le interesaba tanto dominar estos territorios, que era más peligroso. Había siempre peligro, que la gente no estaba feliz con eso. Okay. Después que todas estas colonias se sueltan en las Américas, que ese dominio se hace más fuerte, más exigente, ¿no? Se le exige más. Okay. Muy bien. Entonces, cuando estábamos hablando de algunos países dentro de Europa que logran su independencia, ¿no? Italia, Alemania, ¿cuál es el otro país? Grecia. Grecia. Okay. Todos estos movimientos empiezan después de qué?
sí, ¿cómo se llamaba ese treaty? Esa convención en que todos los... Austria. ¿Ah? De Austria. Sí, Austria. ¿En cuál ciudad de Austria? ¿Ah? Que se da ese congreso. Viena. Viena, el Congreso de Viena, ¿ok? El Congreso de Viena, en que todo aquello que quieren borrar la Revolución Francesa, volver al mundo de antes, seriamente esperando, ¿no? Restaurar ese mundo antiguo. ¿Ok? ¿En qué año se da ese Congreso? ¿Ah? Fue el siglo XIX. Siglo XIX, pero al comienzo, al final, comienzo. ¿Cuándo cae Napoleón? Acuérdense, Napoleón, que no vive mucho, cae en el 14, el Congreso de Viena en el 15. Son 30 años prácticamente. 79 al 15 hay que cambiar. 25. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de cuál periodo. ¿Ah? Siglo XX, sí, siglo XX, pero ¿cuáles décadas? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? 50 hasta el 89, yo creo, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética. Okay. Entonces, la Guerra Fría empieza después de que ha terminado ¿qué? ¿Ah? La Segunda Guerra Mundial. ¿La Guerra Fría se conoce como una guerra o es un periodo de paz? ¿Ah? Especulación. No entiendo. Que pues los americanos pues especulaban que la Rusia iba a atacar y pues bueno, Estados Unidos decía que tenían esto, esta Rusia decía que tenían eso y pues no era una guerra de por sí, pero Era una pasiva. especulación de Ok. Entonces, estos dos países de que tú estás hablando, ¿cómo se conocen dentro del cuadro de la Guerra Fría? ¿Son las dos? Potencia más grande. ¿Ah? ¿Potencia o más? Superpotencia, son las dos superpotencias. ¿Y por qué son super? ¿Qué tienen que los otros no tienen? Armas La nucleares. bomba atómica, ¿ok? Entonces la competición es para el armamento atómico y la idea de que si yo tengo más bombas que tú te debes sujetar a mí, ¿no? Esta carrera al armamento atómico, también la carrera a la conquista del espacio es que caracteriza la época, ¿okay? La superpotencia, los superpowers. ¿Okay? Entonces, cuando escuchamos la palabra neoclasicismo, ¿ah? ¿En qué pensamos? ¿En qué época pensamos? ¿En qué tipo de estilo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo la hemos estudiado? Vamos a dar un poquito a todo el mundo y quiero que participe todo el mundo. No pueden tomar nota, así que por lo menos participen. Puedes decir disparate. Eso sirve, ayuda en el repaso. ¿Ah? Ese neoclasicismo. ¿Ah? Miraron a la humanista. Ok, vamos a escuchar un poquito allí. Aquí, ¿qué están? Nosotros creemos que eso es para atrás. Que eso es como... ¿Tenemos alguna lectura asociada con el neoclasicismo? Fedra. Fedra. ¿Okay? ¿Y de qué época es esa lectura? Siglo XVII. Entonces estamos hablando de un absolutismo, ese siglo famoso de Luis XIV. ¿Okay? Neoclasicismo conocido como un estilo literario muy artificial, muy elaborado, que utiliza todos estos conceptos sacados de la mitología clásica, ¿no? Fedra, una reina de Atenas, de la Grecia clásica. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de realismo, ¿hay alguna lectura que asociamos con ese estilo? No. Cuando tú dijiste que eso fue... No, eso no es porque es más un epistolar,
del sitio, del entorno. El de Engels. La época es buena, pero en realidad no asociamos Engels con el realismo porque él es un tratado, es algo teórico. ¿Ah? ¿No era para la de Montesquieu y para la lectura de Montesquieu? No, Montesquieu no, porque es una, como repito, es algo documentalista y epistolar. Realismo supone una voz del autor que es objetiva, mientras que el estilo epistolar no es objetivo. Cada persona que escribe de su punto de vista. ¿Y Casanova? Casanova tampoco. No es que Casanova no sea realista, pero autobiográfico, así que es subjetivo. El estilo realista es un estilo que está mirando con una observación precisa, ¿no? Con una descripción que utiliza la palabra más específica posible. ¿Ah? ¿Quién es que utiliza ese estilo de lo que hemos leído? ¿Hay alguien? No. Freud tampoco es teórico. Byron no. Byron es que... ¿Qué sucede en lo que leímos de Byron? ¿Cuál es el trasfondo? Son dos conceptos parecidos. Byron, pues, ¿dónde se encuentran Aide y Don Juan? Y Juan, ¿dónde se encuentran? Creta, ¿no? Es una isla griega, no sabemos cuál. ¿Okay? ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Dónde se encuentran? En la playa. En la playa, en un entorno natural, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo se comportan? De manera muy controlada, artificial. ¿Ah? Espontánea. Se comportan de manera espontánea. Ok. Y ¿verdad? Al comportarse así, ¿por qué pueden hacerlo? Están bajo muchas obligaciones, ¿no? Están como solos, están aparte, así que pueden ser libres, pueden sentirse libres, no es como Belino que debe transvestirse y maquillarse, ¿no? Pueden ser libres, son libres, así que pueden ser espontáneos. Entonces, ¿cuál es uno se comporta espontáneamente cuando? ¿Qué sigue cuando se comporta espontáneamente? ¿Qué sigue? Sigue su Instinto. el instinto. ¿Ah? Todos estos son los valores de cuál movimiento que debemos. No. Espontaneidad, libertad, instinto. ¿Cuál es el movimiento literario cultural que caracterizado por estos valores? ¿Ah? No. Ese movimiento que va paralelo a la época más revolucionaria, que también es una época de cambio político. ¿Ah? ¿Cómo se conoce ese movimiento? Humanismo. Muy, no. ¿El humanismo de cuándo es? ¿Ah? Mucho antes del neoclasicismo. El neoclasicismo es como una deformación del humanismo. El humanismo es cuando se van redescubriendo los clásicos. El neoclasicismo es esa manera retórica de utilizarlo. ¿Okay? El humanismo estamos ya en el siglo XV. Pero ese movimiento de la espontaneidad, de la libertad, del instinto, ¿cómo se conoce ese movimiento? Nadie se da cuenta. Nadie se le cuenta, es obligatorio. Se debe desempolvar mucho. Come on, es muy fácil. Claro, porque el romanticismo, claro, es que debe ser espontáneo, libre, instinto. ¿Qué puede ser? ¿No? Es romanticismo. Entonces, ese es romanticismo. ¿Ah? Ese es romanticismo. Y después del romanticismo que hemos leído, para representar esa época, cuando todas las grandes revoluciones terminan y se crea un nuevo orden social, dominado por una nueva clase social. ¿Cuál es esa clase social que domina? ¿Ah? La burguesía, que es muy preocupada por sus posiciones materiales, porque debe afirmar su poder
poder. Entonces, ¿Esa no es la de Don Juan? No, Madame Madame Bovary, ¿verdad? Acuérdense, Madame Bovary, no es que no hay romanticismo, porque sabemos que dentro de ese carruaje hay una gran pasión, ¿verdad? Que se despega. Pero, no, la descripción de todas estas cosas que estaban en la iglesia, de todos estos objetos que estaban dentro de la habitación donde él vivía, de donde ella vivía, de toda la manera que ella estaba vestida, la manera en que él se veía, ¿no? También las emociones, pero todo bien descrito como que un observador imparcial, que no está de un lado o de otro, sencillamente observa y describe, ¿verdad? Entonces el realismo, ese es el realismo, ¿verdad? Es un estilo que le da seguimiento al romanticismo, que en vez de estar en esa, ¿no? en ese mundo ideal como esa isla griega, donde hay esa perfecta libertad, ¿no? La visión se mueve a mirar al mundo real que ha surgido de la Revolución Francesa, que no es tan perfecto como aquel que se imagina. Okay. Entonces, cuando hablamos de esta poetisa del Renacimiento, como estampa Verónica Franco, Luis Lavette, estamos hablando de qué siglo, ¿en qué siglo ella vivía? 16. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, hablamos de los castrati, esa figura social del castrato. ¿En qué época toma más auge? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es su función? ¿Por qué existe? El castrato. Ajá. Esos pelinos. Cuando ¿Ah? le cortaron los testículos para cuando cantara. Para poder cantar, ¿no? Entonces, ok. ¿Y en qué época esa figura social se conoce mucho? El siglo XVIII en particular. Recordamos que no, ese cantar era parte de la ópera, que ese tipo de representación teatral con música en que los personajes, en vez de hablar, cantan, así que hay música lírica, música de orquesta, y que por la misoginia del tiempo, ¿verdad? Las mujeres no estaba permitido que actuaran su parte. Entonces la figura del castrato surge en ese entorno muy artificial, en realidad, porque hubiese sido mucho más espontáneo y natural que una mujer cantara. Que ahora es lo que se hace, ¿no? El soprano en general es mujer. Ok, entonces esa es la figura del castrato. Cuando estamos hablando, acuérdense que la castración es de los órganos reproductivos, no es de los órganos sexuales, ¿okay? Que los castratos no son impotentes. Okay. Después, en cuanto a esa época llamada de la restauración, ¿okay? Cuando hablamos de la época de la restauración, ¿de qué época estamos hablando? ¿A qué nos referimos? ¿Quién está restaurando qué y cuándo? ¿Ah? Okay. ¿Qué sucede cuando por fin Inglaterra y Austria vencen a Napoleón? ¿Qué quieren restaurar? La monarquía. Todas las monarquías, todos aquellos soberanos que han sido, pues, que han huido, que han sido matados, que han sido desestabilizados por Napoleón, por la Revolución Francesa, ellos quieren restaurar todo eso. ¿Okay? Entonces esa es